El tabernáculo. Esto está en Éxodo 25 al 40. Introducción. En el monte Sinaí le fueron dadas a Moisés los detalles del diseño del tabernáculo. El tabernáculo sería el centro portátil del culto de Israel, donde podrían sacrificar, adorar y tener comunión con Dios. Sería el centro para el culto al Señor durante 450 años, hasta ser reemplazado por el templo de Salomón en Jerusalén. El tabernáculo quedaría rodeado por un atrio exterior. El tabernáculo tendría una estructura en forma de tienda y consistiría de dos áreas, el lugar santo y el lugar santísimo. Formando parte del diseño habrían varios altares y muebles. El diseño del tabernáculo era una imagen de la persona y de la obra redentora de Jesucristo. Aquí al lado derecho podemos ver las medidas del atrio y la localización de cada uno de sus muebles. La parte de abajo podemos ver una imagen seccional del tabernáculo como tal, donde podemos ver el lugar santo, el lugar santísimo, los diferentes muebles. Tabernáculo, definición. Mishkan proviene de la raíz hebrea que significa habitar. Se considera que el tabernáculo era la morada terrenal de Dios, tienda de campaña, santuario portátil que cobija el arca del pacto. El tabernáculo era una tienda móvil o transportable, símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Servía como santuario donde los israelitas iban a presentar sus oraciones, sus sacrificios y sus alabanzas a Dios. Utilizado por el pueblo de Israel desde su construcción en el Sinaí hasta la construcción del templo de Salomón. Dios ordenó a Moisés su construcción. Esto lo podemos ver en Éxodo 25, 1 al 9 y también se ve en Éxodo 35, 4 al 9. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ofrendas para el tabernáculo. El pueblo trae ofrendas para construir el tabernáculo. Éxodo 35, 20 al 29. Voluntariamente trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones, todo lo traían. Ofrenda de plata y de bronce, madera de acacia. Las mujeres hilaron azul, púrpura, carmesí o lino fino e hilaron pelo de cabra. Trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral. Especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Moisés pidió que pararan las ofrendas, ya que obtuvieron todo lo que necesitaban. ¿De dónde obtuvo el pueblo los artículos para la ofrenda? Esto lo podemos ver en Éxodo 12, 33 al 36. El pueblo egipcio le pidió al pueblo de Israel que saliera de Egipto por temor a más muerte. Recordemos que cuando la última plaga fue la muerte de los primogénitos, y una vez pasó esto, ellos querían que se largaran de ese lugar. Al pueblo salir hicieron conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Construcción del tabernáculo. ¿Quién construiría el tabernáculo? Jehová dio órdenes a Moisés sobre quienes estarían a cargo de la construcción. Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, fue nombrado para proyectar diseños, trabajo en oro, en plata y en bronce,
y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera y toda obra ingeniosa. Lo ayudaría a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Jehová ha llenado a ambos de sabiduría de corazón para toda obra de arte e invención, y bordado en azul, púrpura, carmesí, lino fino y en telar, para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. El tabernáculo. Aquí podemos ver las diferentes partes del tabernáculo. Las columnas, pilares, postes, la cortina de la entrada, el patio del tabernáculo, las mesas para degollar, el altar del holocausto, la fuente de bronce, el lavacro, el velo exterior, el lugar santo, la mesa del pan de la proposición, el candelabro de oro, menora o candelero, el altar de incienso, el velo, el lugar santísimo, el arca del pacto, cobertura externa de pieles de tejones, cobertura de pieles de carnero teñidas de rojo carmesí, cortina de pelo de cabra, cortina de lino fino. Esta otra vista del tabernáculo, las diferentes partes que podemos aquí analizarlas desde una vista superior. Tres áreas del tabernáculo. El tabernáculo se divide en tres partes: el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Podemos ver en esta imagen cómo se va sombreando esa área: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Progresión a través del tabernáculo. La progresión a través del tabernáculo simboliza a la humanidad subiendo desde el mundo caído de regreso a la presencia de Dios. Veamos cómo entramos por la puerta. De la puerta vamos al altar del holocausto, donde damos nuestra ofrenda, nuestro sacrificio por el pecado. Aquí el lavacro, nos limpiamos, entramos al lugar santo y luego nuestra meta, llegar a la presencia de Dios. Ofrendas. Para la construcción del tabernáculo se pidieron varias ofrendas. Aquí podemos verlas. Vamos a ir por cada una de ellas. Los metales. El oro, símbolo de divinidad, representa la divinidad de Jesús. La plata, símbolo de redención. Jesús vino para redimir a la humanidad. Recordemos también que se redimió cuando se vendió a Jesús, se vendió por monedas de plata. José igualmente. Era la manera de pagar una compra. Y por eso es símbolo de redención. Bronce, símbolo de sufrimiento. Es un metal que aguanta mucho. En realidad es una aleación entre cobre y estaño. Y tiene un gran punto de fusión. Por eso es que se utilizaba en el altar del holocausto a grandes temperaturas. Jesús padeció gran sufrimiento por nosotros. Telas de diferentes colores. Los colores son estos que tenemos aquí, que son azul, púrpura, carmesí y blanco. Son 4 colores, los cuales son 4 revelaciones acerca del Hijo de Dios. 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las 4 revelaciones del Hijo de Dios. Azul. Azul representa a Jesús, el Hijo de Dios. Color celestial. El Señor Jesucristo vino del cielo. Este color nos enseña que nuestra salvación es celestial. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Púrpura. El púrpura representa a Jesús, el Rey. Tela púrpura, color de la realeza. Esto nos habla que nuestro Salvador es Rey de reyes y Señor de señores. Por medio de él somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. El Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como Rey. Carmesí. El carmesí representa a Jesús el Salvador. Color de la sangre. Nuestro Redentor nos compró a precio de sangre. El Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús como el Salvador. Blanco. El blanco representa a Jesús, el hombre perfecto.
lino fino blanco, color de la pureza. Representa la santidad y la justicia. Nos recuerda que fuimos justificados por nuestro Salvador y que cuando venimos a Cristo somos revestidos de justicia. El Evangelio de Marcos nos presenta a Jesús como hombre perfecto. Pelo de cabra. El pelo de cabra representa el pecado. Según Mateo 25, 33 y 41, las cabras representan a los pecadores. El pelo de cabra entonces representa los pecados de los pecadores. Pelo de tela de carneros teñida de rojo. El carnero es el animal real. Jesús como el rey teñido de rojo, quien derramaría su sangre. Piel de tejón simboliza algo sin belleza. Isaías dice que cuando Jesús colgaba en la cruz no había hermosura que pudiéramos desear en él. Árbol de acacia. Madera de acacia hallada en los desiertos orientales. La madera representa la carne. La madera del árbol de acacia es la única madera en el mundo que no se pudre o corrompe. La madera de acacia representa carne incorruptible. Jesús tenía el cuerpo perfecto, carne perfecta, incorruptible. Su cuerpo no conoció corrupción. Aceite. Aceite para la lámpara. Representa la unción, Espíritu Santo y poder. Jesús es el ungido. Piedras de ónice y de engaste para el efod. Éxodo 28. Aquí vemos los nombres de cada piedra a ser utilizada. Cada piedra en el pectoral del sumo sacerdote representa una de las tribus de Israel. Y aquí podemos ver la tabla que nos explica la relación, cuál piedra pertenece a cada una de las tribus de Israel. Especias para el aceite de la unción y el incienso aromático. Representa la adoración. Las especias hablan de las gracias a Cristo. Las diferentes áreas del tabernáculo. Vamos a comenzar con la puerta. La puerta, solamente una entrada situada en el lado este, da paso hacia el atrio del tabernáculo. Jesús es la puerta. Durante su ministerio, Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La puerta está ubicada hacia el oriente, el este. En la puerta podemos ver los 4 colores, los cuales simbolizan a Jesús, que ya discutimos anteriormente. A esta puerta se le conocía como el camino. La puerta era el único acceso al tabernáculo. Nadie podía entrar al tabernáculo sin antes pasar por la puerta. De la misma manera que nadie puede ir a Dios sin conocer a Cristo. Así que la puerta simboliza a Cristo como el único acceso a Dios. Jesús se llamó a sí mismo el camino. Cuando Jesús dijo: yo soy el camino, los judíos entendieron inmediatamente lo que él quiso decir. Jesús era el camino para entrar al tabernáculo, el camino a la presencia del Dios Todopoderoso. Jesús es la puerta, es el camino a la poderosa presencia de Dios. Cerca del lino blanco. Esta cerca del lino blanco que rodeaba todos los alrededores del tabernáculo nos habla de la perfección de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Tenía 60 pilares, 6 el número del hombre, 10 el número de responsabilidad. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y cumplió con nuestras responsabilidades. Poste. Construidas con madera de acacia que representaban un cuerpo incorruptible de Jesús, forradas en el tope con plata, lo cual simboliza redención. La base estaba cubierta de bronce, lo cual simboliza sufrimiento. Cuerda de pelo de cabra, el cual habla del pecado. En Levítico 9:3 nos enseña que el macho cabrío era una ofrenda de pecado. La estaca de bronce enterrada hasta la mitad. Que Jesucristo murió, pero resucitó triunfantemente. O sea que murió, fue sepultado y resucitó. Eso lo vemos en la estaca. Todo el evangelio estaba representado en este poste. ¿No es maravilloso esto? Ahora vamos a el altar del holocausto. Podemos ver aquí, al entrar por la puerta llegamos al altar del holocausto. Aquí el pueblo ofrecía sacrificio a Dios para mostrar devoción, expresar gratitud y buscar reconciliación por el pecado.
Estos sacrificios son todos una sombra de Jesucristo, el Cordero sin mancha que murió por el pecado del mundo. El altar del holocausto, el sacrificio. Continuamos. Hecho de madera de acacia revestido en bronce. Lo primero que veíamos al cruzar la puerta. Aquí se sacrifican los animales, eran degollados, su sangre era derramada para el perdón de los pecados. Simboliza el juicio de Dios por el pecado. Es sombra del sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados. A través de Jesús nos acercamos a Dios al ser justificados por su sangre. Después que conocemos a Jesús, la puerta, el Espíritu Santo nos revela el poder de la sangre. Aquí experimentamos la muerte. No podemos experimentar el poder de Dios sin experimentar la muerte. Muerte a la carne, al yo. Aquí crucificamos la carne. Aquí podemos ver al oferente, el que trae la ofrenda por el pecado. El sacerdote examina su ofrenda para asegurarse que este animal no tiene ningún defecto. Tiene que ser un animal sin defecto. Una vez lo examina, le da que el sí, dice que está perfecto para la ofrenda. Entonces el pecador pone sus manos sobre la oveja o la ofrenda, en este caso, y pasa todo el pecado a este animal, que es un animal inocente. Entonces él queda pues sin pecado, y en este momento va, ya que el pecado está contenido en esta lamb, en esta oveja, si no me equivoco, entonces ya la degolla, y el sumo sacerdote continúa con los oficios de derramar la sangre, de sacar las grosuras y quemar el cuerpo del animal. La persona de esta manera queda perdonada, su pecado es redimido y sale ya perdonado, justificado. Ahora pasamos al lavacro. El lavacro. Llegamos al lavacro, donde el lavado se lleva a cabo, el lavado antes del ritual. El sacerdote lava sus manos y sus pies. Esto nos recuerda a Jesús, de quien sus palabras y amor son agua viva, en las cuales podemos ser lavados y llenados. Continuamos con el lavacro. Era hecha con bronce y los espejos de las mujeres. Así que las mujeres que trabajaban en la puerta del tabernáculo, a ellas fueron las que dieron estos espejos, se quedaron sin espejos. Aquí el sacerdote lavaba sus manos y sus pies antes de ministrar en el tabernáculo. Esta fuente de bronce con espejos simboliza la palabra de Dios viviente, ya que al leerla nos revela quiénes somos en Cristo Jesús. Simboliza la santificación por medio de la palabra. Las palabras nos llenan el corazón, se convierte en una lámpara a nuestros pies, la palabra. La palabra nos da poder, nos renueva, nos llena con la presencia de Dios, nos transforma. Una vez la palabra llena nuestra vida, podemos pasar más allá de la fuente hacia el lugar santo. Vamos ahora hacia la entrada del tabernáculo. La tienda del tabernáculo. Aquí se encontraba el lugar santo, lugar donde se encontraba la mesa de los panes de proposición, el candelero de oro y el altar de incienso. Y también se encontraba el lugar santísimo, que contiene el arca del pacto. Continuamos con la entrada. Finalmente llegamos a la entrada del tabernáculo. Pasamos del área de sufrimiento, derramamiento de sangre, al área de luz, provisión, más cerca de la presencia de Dios. Esta puerta al lugar santo, vamos a describirlo un momento. La puerta al lugar santo era llamada la verdad. Lleva al lugar santo, donde la verdad era revelada en los muebles del lugar santo. Sabemos que Jesucristo, yo soy el camino, que esa fue la entrada al tabernáculo. La verdad, que es esta puerta. La puerta debía estar soportada por 5 postes. Estos 5 postes simbolizan los 5 ministerios de la iglesia, que se mencionan en Efesios 4, del 11 al 13, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 ministerios nos guían a la verdad. Vamos entonces a pasar al lugar santo.
lugar santo. Aquí encontramos al lugar santo. De esta manera continuamos acercándonos en una ascensión simbólica a la presencia de Dios. En el lugar santo, una vez experimentamos la palabra del Dios viviente que cambia nuestra vida y corazón, entramos al lugar santo. Aquí encontramos el candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar de incienso, como ya mencionamos anteriormente. La mesa de los panes de la proposición. En esta mesa siempre habían 12 panes y eran comidos por el sacerdote cada día de reposo. La tradición dice que también una jarra de vino se mantenía en la mesa. El pan es un recordatorio de nuestra necesidad de ser alimentados espiritualmente por Jesucristo, quien declaró: yo soy el pan de vida. Junto el pan y el vino pueden ser un recordatorio del cuerpo y la sangre de Jesús que fue integrada por nosotros. La mesa de los panes de la proposición. Continuamos con ella. Hecho de madera de acacia revestida de oro puro. Todos sus platos, tazas, cucharones estaban hechos de oro puro. Los panes eran colocados en la mesa en 2 hileras de 6. Los panes solamente podían ser comidos por los sacerdotes y eran reemplazados cada día de reposo. Los 12 panes tipifican a las 12 tribus de Israel. Representan la provisión de alimento espiritual que Dios da a su pueblo. Nos habla de santificación, ya no tenemos nos habla de satisfacción, ya no tenemos hambre. Nos habla de satisfacción, ya no tenemos hambre. Jesús es el pan de vida. Candelero de oro. La lámpara de aceite, la cual tiene 7 ramas, cada una decorada con flores de almendro. Cada tarde el sacerdote volvería a llenar cada lamparilla. Esta era la única fuente de luz para el lugar santo, lo cual nos recuerda que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Continuamos con el candelero de oro. Como dijimos, está hecho en oro puro, una sola pieza, 80 libras en oro. Fue hecho con 80 libras de oro. Estaba hecho de oro puro y de una sola pieza labrado martillo. De un lado 3 vasos con sus candeleros, del otro lado 3 vasos con sus candeleros también, sostenidos por una caña en el centro con un candelero. Cada uno de esos candeleros tenían forma de flor de almendro. Servían para alumbrar el lugar santo y los sacerdotes debían mantener continuamente encendidas sus llamas con aceite de oliva. Es tipo de Cristo como la luz del mundo. Nos habla de iluminación, de revelación. El aceite la hace brillar siempre. Representa la unción del Espíritu Santo que trajo revelación. Hecho de oro puro a martillo. Es tipo del sacrificio de Cristo. Los 6 brazos a los lados simbolizan al hombre, sostenidos por una caña en el centro. Hablaba de nuestra dependencia en Jesucristo para que por medio de Él seamos luz y veamos fruto. El altar de incienso. Aquí el sacerdote quema el incienso cada mañana y tarde frente al velo. La localización de este altar frente al lugar santísimo muestra la importancia de la oración en preparación para entrar a la presencia del Señor. De la misma manera que el incienso se levanta, la oración del justo se levanta hacia Dios, acercándolo a Él. El altar de incienso, continuamos. Hecho de madera de acacia revestido de oro puro, utilizado para quemar incienso aromático continuamente. Simboliza la oración, la alabanza y la adoración. El lugar donde Dios es exaltado, adorado. El incienso quemado día y noche representa la oración intercesora de Jesús por sus santos. Dios le ordenó a Moisés que el altar de incienso debía estar permanentemente encendido para elevar adoración a Dios. Para entrar al lugar santísimo, primero tenemos que adorar a Dios. Ahora pasamos a la entrada del lugar santísimo. El velo. Este velo colorido separa el lugar santo del lugar santísimo. En el velo están bordados querubines, los cuales simbólicamente guardan la presencia de Dios. Cuando Cristo fue crucificado, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo, para indicar que a través del sacrificio de nuestro Salvador, el camino ahora estaba abierto para entrar a la presencia de Dios. El escritor de Hebreos nos dice que gracias a Cristo podemos entrar
confiadamente por un camino nuevo y vivo, esto es, la carne de Cristo. Esto está en Hebreos 10:20. Entrada al lugar santísimo, el velo. El velo del tabernáculo estaba hecho de tela azul, púrpura, carmesí, tela roja y lino torcido blanco, con querubines en cada velo. Se le llamaba la vida, porque allí estaba la gloria. El velo representa la separación del Dios Santo de la humanidad pecadora. Una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote cruzaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo para ofrecer sacrificios por los pecados suyos y los del pueblo. Por lo tanto, el velo representa la carne de Cristo, la humanidad de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo, indicando el libre acceso a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Los querubines en el velo representan los ángeles con las espadas encendidas que guardaban el camino al árbol de la vida y a la presencia de Dios. Ahora entramos al lugar santísimo. El lugar santísimo representa la máxima meta, la cual es vivir en la presencia de Dios. Contiene el arca del pacto, el objeto más sagrado en el tabernáculo. El arca del pacto. La cubierta es llamada el propiciatorio, con 2 querubines, todo hecho de oro puro. Los querubines estrechan sus alas sobre el arca, simbólicamente guardando el paso al lugar donde se encuentra la presencia de Dios. Dentro del arca se encontraban 3 objetos: la vara de Aarón y la vasija del maná y las tablas de la ley. Solamente una vez al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y esparcía la sangre del sacrificio sobre el propiciatorio, simbolizando que a través de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, se puede obtener misericordia. El arca del pacto, continuamos, hecha en madera de acacia y cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Tenía un propiciatorio con 2 querubines, uno enfrente del otro. Sus alas se extendían hacia arriba y sus rostros miraban hacia el arca. Este propiciatorio estaba hecho de oro puro. Dentro se encontraban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. El arca era el trono de Dios en la tierra, donde se encontraba su presencia. Es símbolo de la presencia de Dios. La sangre que el sumo sacerdote rociaba en el propiciatorio simbolizaba la muerte de Cristo, y su sangre hace expiación por nuestros pecados. Los querubines representan el servicio de los ángeles de Cristo, a Cristo y su disposición para hacer su voluntad. Las tablas de la ley. En Éxodo 21 al 17, Jehová da los 10 mandamientos al pueblo. En Éxodo 32, Moisés rompe las tablas cuando ve que el pueblo adoraba el becerro de oro. En Éxodo 34, Moisés cortaba las tablas y Jehová vuelve a escribir en ellas los 10 mandamientos. El maná, Éxodo 16. El pueblo murmura contra Moisés y Aarón por falta de alimento. Jehová hace llover maná del cielo. En Éxodo 16, 32, 34, Jehová pide a Moisés que guarde una vasija con maná en el arca del pacto. Así futuras generaciones sabrían que Él les proveyó de comer mientras estaban en el desierto. La vara florecida de Aarón, número 17. Número 16, la rebelión de Coré, cuestiona la autoridad. Querían ser sacerdotes, mueren como consecuencia de la rebelión. El número 17, Moisés pone en el tabernáculo una vara por tribu. La vara de Aarón de la tribu de Leví fue la única que reverdeció, mostrando así que fue el escogido de Jehová. El día de la expiación, Levíticos 16. Una vez al año se llevaba a cabo el día de la expiación. Aquel sumo sacerdote tomaría un becerro y 2 machos cabríos. Ofrecería el becerro como una expiación para la reconciliación suya y de su familia. Lo degollaría, perfumaría con incienso delante de Jehová, cubriendo con la nube de perfume el propiciatorio para no morir. Esparciría sangre del becerro sobre el propiciatorio y llevaría a cabo todo ritual requerido. Después tomaría 2 machos cabríos y los presentaría a Jehová ante la puerta del tabernáculo de reunión. Echaría suerte sobre estos y el seleccionado sería ofrecido en expiación a Jehová. El otro se utilizaría para la reconciliación por el pecado y sería enviado a Azazel al desierto.
Con el macho cabrío seleccionado para Jehová se haría lo mismo que se hizo con el becerro, pero esta vez para expiar los pecados del pueblo de Israel. El chivo expiatorio. Una vez acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, el sumo sacerdote haría traer el macho cabrío vivo, confesaría sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, rebeliones, pecados, poniendo sus manos sobre la cabeza del macho cabrío. Entonces el sacerdote dejaría ir al macho cabrío, el cual llevaría sobre sí todas las iniquidades del pueblo de Israel a una tierra inhabitada. Una vez terminado, cuando fue terminado, la gloria de Dios llenó la estructura. Dios vendría a residir en medio de su pueblo. Podemos ver aquí la nube o la columna de nube que habla de la presencia de Dios. Ambos son la presencia de Dios. Y el fuego habla del poder de Dios. Qué hermosura. Imagínense en esa nube, esa columna de fuego encima de este lugar. Y sabemos que la nube los cubría del sol durante el día, los guiaba. Por la noche la columna le daba luz y le daba calor en medio del desierto frío. Y por último tenemos aquí un diagrama de cómo las tribus se organizaban alrededor del tabernáculo. Podemos ver las diferentes tribus y cómo los sacerdotes estaban directamente alrededor del tabernáculo. El tabernáculo estaba en medio del campamento de Israel. Al momento de ser levantado para ser llevado de un sitio a otro, también era llevado en medio de las 12 tribus. Esto enseñaba al pueblo que Dios siempre estaba en medio de ellos. La ubicación de las tribus estaba de la siguiente manera. Y bueno, eso es todo.